Hola, buenas tardes, espero que todos estén bien. Yo voy a exponerles el proyecto realizado entre Catherine Bonilla y Diego Quesada Pérez. Es un análisis edafológico de un terreno para una finca con potencial agrícola en Llano Grande de Cartago. Rápidamente, la descripción del proyecto es una finca experimental para un instituto de investigación. Se pretende conocer las condiciones del suelo para analizar las prácticas de manejo agropecuario y su potencial uso en investigación. Igualmente los antecedentes, súper rápido, ¿verdad? Hablamos un poquito acerca de la ciencia de datos y cómo se relaciona con el ámbito científico, el ámbito agronómico, veterinario, biológico y cómo ha venido a potenciar el análisis de datos en todas estas ramas. Luego hablamos un poquito acerca del estudio edafológico y cómo ha sido también potenciado a través de la información geográfica y también el análisis de datos, el data science, y cómo se ha podido profundizar más en esta rama. Luego, pues también hablamos un poquito acerca de tres variables importantísimas en el suelo, que son el contenido de arcilla en porcentaje, el contenido de materia orgánica igual en porcentaje y la capacidad de intercambio catiónico. Básicamente son tres propiedades que se correlacionan en el suelo y que son muy importantes para la salud del suelo. Obviamente hay muchas más variables, pero esas tres son como las más importantes. Bueno, básicamente tenemos un conjunto de datos. El problema es ese, que tenemos un conjunto de datos de muestreo. Inicialmente no sabíamos que era de una finca en particular, sabíamos que era de todo el territorio nacional, sabíamos que teníamos set de datos de todo el territorio nacional, pero no sabíamos exactamente este set de datos que decidimos analizar de qué localidad específica se trataba. Entonces necesitábamos analizar en detalle y su relación con las variables geográficas. El objetivo general, obtener un análisis del terreno a utilizar en un sistema agropecuario. Los objetivos específicos, bueno, realizar el procesamiento y el acondicionamiento de los datos, ejecutar un análisis exploratorio de las variables en estudio, obtener gráficos de correlación y análisis geográfico. Estos datos fueron brindados por el Departamento de Estudios Básicos de Tierra del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. Es una base de datos que consta de 60 puntos de muestreo aleatorizados que se realizó en una finca de 51 hectáreas, las cuales 28 son de uso agropecuario y 23 de bosque. Y las variables que teníamos eran las más importantes: arcilla, materia orgánica y capacidad de intercambio catiónico efectivo. Los datos fueron utilizados o son utilizados a discreción debido a que son proyectos que todavía se encuentran corriendo en este momento. Ok, entonces iniciamos con el preprocesamiento de los datos, ¿verdad? Instalamos todas las bases de datos usuales, las que hemos visto en clases: Pandas, GeoPandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Data Profiling, Shapely. Y bueno, cargamos el archivo, hicimos un data frame. Aquí estamos mostrando únicamente el encabezado del data frame debido a la descripción de los datos. Imprimimos porque necesitábamos saber qué tipo de variables teníamos. Entonces ahí vemos que todas son variables continuas. Y luego pues decidimos quitar latitud y longitud de las columnas porque queríamos ver en el análisis exploratorio de datos las correlaciones de las variables materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y arcilla. Bueno, creamos un primer informe. En este primer informe pudimos ver varias cositas interesantes, ¿verdad? Primero, bueno, que teníamos 60 datos en total, 4 variables se detectaron aquí porque tenemos materia orgánica, arcilla, CICE, y la otra es el identificador de la muestra. Aquí vemos que una variable que es el identificador de la muestra se consideró como texto, las otras dos, materia orgánica y CICE, como numéricas, y una variable categórica, que la variable categórica era la de arcilla. El software Python lo interpretó de esa manera. Esto que está aquí no nos da mucha información, es el identificador de la muestra. Aquí podemos ver materia orgánica tiene una distribución normal, una media de 4,8, casi 6, un mínimo de 4 y un máximo de 5,94. Según las referencias internacionales y nacionales de edafología, la materia orgánica es tiene varios niveles. Entre 2 y 4 se considera bajo, 2-4% bajo, de 4 a 10% medio y de 10% para arriba alto, y por debajo de 2 muy bajo. Entonces aquí vemos que tenemos los valores dentro de la categoría de media, materia orgánica media en el suelo. O sea, es un suelo que es medianamente rico en materia orgánica.
La materia orgánica sería los diferentes componentes biológicos que se van acumulando en el suelo conforme pasa el tiempo. El CICE, que es la capacidad de intercambio catiónico, tiene una distribución un poco más logarítmica. El mínimo es 0,89 y el máximo 4,49 y la media es de 2. Y la arcilla, aquí vemos cómo Python hizo el análisis de la variable como si fuera categórica. Tenemos una moda de 33 datos que son de 6,95% de arcilla. Esos valores que se ven ahí todos son un buen contenido de arcilla, sin embargo se necesita tener más datos para poder sacar más conclusiones acerca de la arcilla. Entonces en la arcilla no necesita más variables, más factores para poderla comprender mejor, pero a nivel general es un buen valor de arcilla, está alto, digamos, o medianamente alto. Luego vimos las interacciones de las variables. Aquí vemos que la arcilla no fue incluida dentro del análisis de interacciones porque la arcilla era categórica. Sin embargo, se ve como una ligera correlación entre la variable CICE y materia orgánica, lo cual es de esperar porque la materia orgánica, entre mayor cantidad haya, mayor capacidad de intercambio catiónico en el suelo debería de haber. Y vemos cómo se da esa correlación positiva, ¿verdad? Aquí también vemos el nivel de correlación, ¿verdad? En la arcilla, con respecto a CICE, casi no hay correlación prácticamente, y con materia orgánica tampoco. Con lo que es capacidad de intercambio catiónico y materia orgánica hay una correlación tampoco es muy fuerte, entre 0,25 a 0,50. No es muy fuerte tampoco, sin embargo, si hay una correlación. No hay valores perdidos, todos estaban completos, entonces no tuvimos que completar datos. Luego decidimos hacer un forzamiento de los datos para que se pudieran ver cómo la variable arcilla se pudiera ver de manera como si fuera una variable continua, no como una variable categorizada, para poder ver qué correlación había entre los datos. Y ahí, pues bueno, lo único diferente que obtuvimos con el gráfico anterior es que se puede ver este gráfico entre correlación de arcilla y materia orgánica, y que también es muy similar entre arcilla y CICE, ¿verdad? Como unos niveles, ¿verdad? Eso era obvio, las diferentes categorías que se pueden ver porque los datos son categóricos, ¿verdad? Entonces ya vimos por qué el Python no nos daba este gráfico inicialmente. Entonces es interesante cómo nos dimos cuenta, porque una variable categórica normalmente no se ven las interacciones, es por esta razón, ¿verdad? Porque no tiene como mucho sentido. Igual, tampoco hay una correlación tan fuerte entre esas variables. Bueno, luego decidimos ver cómo se veían, dónde estaban ubicados los datos. Hicimos un mapa de Costa Rica, ¿verdad? A través de la base de datos gadm.org. Bajamos el mapa de Costa Rica con sus provincias y sus cantones. Y sobre ese gráfico, bueno, hicimos el plot y sobre ese gráfico decidimos proyectar los puntos. Bueno, también sacamos el Geodata Frame, que era la unión de nuestros datos con los datos de GeoPandas. Y pues bueno, después hicimos la proyección del mapa de Costa Rica eh, con los diferentes puntos de latitud y longitud. Ahí verificamos el data frame y le dimos un formato bonito. Todo esto que está aquí es un formato bonito y proyectamos los puntos de muestreo de nuestras variables y vimos que estaban más que todo localizadas en Cartago. Ahí ya, bueno, empezamos a hacer como zoom, ¿verdad? Porque después pasamos de hicimos el polígono de la provincia y vimos que igual en la provincia estaban concentrados en un solo cantón, y volvimos a hacer el mismo gráfico también con formato, pero para ver, por tanto, el cantón de Cartago. Y ahí podemos ver cómo estaban concentrados los puntos en una región muy específica. Ya pudimos ver que era en la zona norte de Cartago, en la zona cercana a Llano Grande, y ya pudimos intuir cuál fue la propiedad o el terreno que estábamos analizando. Entonces ya ahí seguimos con la información que Catherine nos va a exponer. Continuando con los mapas que veníamos trabajando, lo último que hicimos fue cargar el polígono de la finca en la que estamos trabajando. Esto lo hicimos mediante realizar en el Google Earth, lo guardamos como un archivo KML y lo cargamos aquí con
con la capa de puntos de interés y con la capa del cantón de Cartago. Ya a partir de acá decidimos que íbamos a empezar a trabajar solamente con lo que es el polígono. Entonces, acá lo que hicimos, bueno, fue cargar el polígono propiamente, y así se hace cuando aumentamos la escala, ¿verdad? Y así se ve cuando le cargamos los puntos al polígono. Entonces, aquí vemos algo particular. Vemos que los muestreos se encuentran agrupados en una parte de la finca. Esto lo podríamos entender mejor si logramos ver este polígono sobre una ortofoto, o una foto satelital, ¿verdad? Entonces, bueno, para hacer eso, primero lo que hicimos fue cargar una ortofoto de la hoja cartográfica a la que corresponde la ubicación de esta finca, que la hoja cartográfica correspondería a la que se llama Istaru. Esta se carga como un geotip y entonces logramos ver esto. Que esto es como, por así decirlo, una cuadrícula de Costa Rica. Y podemos ver que en esta zona se encuentra el polígono. Entonces, simple, o nuestro polígono de interés. Entonces, lo que hacemos es aumentar la escala al polígono y entonces ya obtenemos esto. Entonces, aquí nos damos cuenta la razón por la que los puntos de muestreo están distribuidos en una sola parte en la finca. Y es porque esta es la que es la zona agrícola o para uso agropecuario y esta es la zona de bosque. Entonces, por supuesto, no se iban a tomar puntos dentro del bosque porque no es zona de interés para trabajar. Entonces, con este mapa ya lo que decidimos hacer, entonces son mapas de calor con respecto a las variables que teníamos en nuestra base de datos. La primera variable a la que le hicimos el mapa de calor fue la materia orgánica. Aquí podemos ver que hay zonas específicas o áreas específicas en las que se concentra un poco más de materia orgánica que el resto. Sin embargo, es importante destacar que los datos oscilan entre 4 y 6, y esto en términos de clasificación se diría que son valores intermedios de materia orgánica. Entonces, al final, podría decirse que son relativamente homogéneos, porque si ustedes ven la escala va de punto 25 a punto 25. Ahora, con respecto a los valores de capacidad de intercambio catiónico efectiva, es decir, la capacidad que tiene el suelo de poner disponible esos nutrientes que están en el suelo para la planta. En este caso, podemos ver que en realidad también la escala, si la vemos, aumenta de punto 5 en punto 5. Tenemos por acá un área que tiene una mayor CICE que el resto. Sin embargo, los datos oscilan, por así decirlo, de entre 1 y 5 máximo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que bueno, igual, en términos de clasificación se podría decir que son valores de intermedios a bajos de CICE. Y luego, con respecto al mapa de porcentaje de arcilla, podemos ver igual que hay como un color como bastante parejo en la finca, a excepción de esta área, que tiene un valor de CICE particular, y en el análisis de datos inicial lo que se ve es que hay un punto muy alto en un punto muy específico. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión de estos datos? Bueno, que en términos agronómicos, em, el manejo del suelo en esa finca se puede realizar de una manera muy similar en todas las partes de la finca. Sin embargo, bueno, esto en cuanto a estas variables, ¿verdad? Sin embargo, hay que tomar en cuenta muchos otros parámetros. Uno que es muy relevante es el de pendiente, que ahí entonces habría que intensificar las prácticas de conservación de suelo que se vayan a hacer. Sin embargo, en general, los datos que tenemos presentan de valores intermedios abajo, también quiere decir que tenemos que hacer prácticas de conservación de suelo para tratar
de conservar las características de materia orgánica y de cis en ese suelo. Entonces, prácticamente, bueno, eso sería nuestro proyecto. Muchas gracias.